pues vamos a continuar ahora con esto. A partir de aquí ya vamos a empezar a ver después de esto grupos de alimentos y los cálculos después de ya de una dieta. Bueno, les envié el día de ayer un documento que faltaba en la carpeta, que era, creo que el cuestionario, bueno, es una encuesta, son dos encuestas. Una se llama recordatorio de 24 horas y otra es encuesta de frecuencia de alimentos. Y ahorita les explico cuál es la actividad que vamos a hacer. En cuanto a la evaluación dietética, esta como su nombre lo dice, pues tenemos que hacer un análisis de cómo son los hábitos alimenticios de una persona, pero siempre teniendo en cuenta un contexto global, quiere decir cuáles son los recursos o los alcances que tenga este paciente, cuál es su estado físico, patológico o fisiológico, muchas cosas que entran aquí en juego para poder llevar a cabo de manera personalizada una evaluación de este tipo para cada persona. Dice aquí como la imagen, ven ustedes, dice la evaluación dietética utiliza diferentes herramientas. Les comentaba yo que nosotros lo que hacemos, o lo que yo siempre les aconsejo, en el caso de que se encuentren en este punto, es que se haga una historia clínica médica y posteriormente se agreguen alguna de estas encuestas. De esta manera queda de manera más completa ¿cómo les diré? La valoración que se le haga a algún paciente de manera, les digo, más completa. Bueno, entonces, la historia clínica nutricional, vean, aquí copié este pequeño formato, vienen muchas imágenes, pero bueno, esto fue de lo que me pareció como más práctico. Sí trae los datos personales, sí los contiene, o la ficha de identificación que en una historia clínica se conoce o nosotros conocemos. Los antecedentes heredofamiliares, vean, más o menos es parecido también a lo que nosotros manejamos. Los no patológicos, aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, ¿cómo les diré? Como una reducción más de lo que es una historia clínica médica. En los no patológicos tenemos casa-habitación, zoonosis, hábitos higiénicos, obviamente los hábitos dietéticos, las toxicomanías, pero el análisis de cada una de estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, aunque aquí sí los menciona, tabaquismo, alcohol, la frecuencia, aquí ya incluye la actividad física, horas de sueño, ya se viene reduciendo un poquito más la historia clínica nutricional. Entonces, vean, por ejemplo, aquí abajo dice antecedentes personales patológicos. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Cuándo inició? ¿Qué tratamiento tiene? Y dosis del medicamento. Entonces, ya no se hace una anamnesis, ¿ok? A diferencia de la historia clínica médica, motivo por el cual, pues, al personal médico, a ustedes como médicos, no les sería útil un formato de esto. Entonces, solamente agregar las encuestas. Dentro de los antecedentes dietéticos que se tienen que contemplar para la valoración de un paciente, pues enmarca todos estos, vean, los económicos, la actividad física, el fondo cultural, los patrones alimentarios, el apetito, la actitud hacia los alimentos, las alergias, qué medicamentos utiliza, cambios recientes de peso, es como que lo que engloba los antecedentes de importancia para la valoración dietética o la evaluación dietética. Dentro de lo que son, por ejemplo, los patrones culturales, los hábitos alimenticios, sobre todo en nuestro país, pues ya es por demás conocidos, ¿no? Todo esto. Entonces, el coste económico que representa hacer un cambio de alimentación, un cambio en el estilo de vida. Entonces,
pues todo eso se tiene que valorar. Aquí en este cuadrito que me encontré, en esta imagen, pues está bastante conciso, muchas cosas. Aquí, de acuerdo a esta encuestadora Mercavis, dice aquí, por ejemplo, que de 500 mexicanos encuestados, cuántos hombres, cuántas mujeres, que 70% de los mexicanos consumimos refrescos, que el 85% considera que sí podrían mejorar sus hábitos alimenticios, etcétera. Bueno, aquí hay una concentración del análisis de estas encuestas. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son los seguimientos que nosotros vamos a realizar? Les decía yo, el coste económico, el fondo cultural, la educación nutricional, ¿realmente se lleva bien en cada familia? No. Eso es algo que aquí en este punto sería importante reforzar. Son los niños precisamente los que están sufriendo toda esta invasión, ¿no? de alimentos. Alergias e intolerancias alimentarias, eso también es importante conocer. Acuérdense que cuando preguntamos en una historia clínica si una persona es alérgica, no nada más contemplamos el aspecto medicamentos, sino también alimentos. Y es importante saber qué es lo que le pasa a cada persona en relación a la alergia que nos refiera. No es lo mismo que nos dé un exantema a que a lo mejor se nos presente un broncoespasmo, ¿verdad? Entonces, sí es importante conocer además a qué es alérgico uno, pues qué es lo que sucede en esa parte. El tratamiento dietético, pues el objetivo es dar obviamente un régimen dietético y se lleva una serie de protocolo, por decirlo de alguna manera, y ya nosotros hemos visto gran parte de todo este cuadrito, ¿no? La valoración antropométrica, lo que es la historia clínica, muchas cosas que ya hemos nosotros visto en las clases anteriores. En cuanto a la actividad física, también es importante, eso lo vamos a ver en un tema aparte. Vemos fisiología del ejercicio. Antes de empezar el cálculo dietético, vemos lo que es la fisiología del ejercicio, para que nosotros sepamos, en primera, distinguir la diferencia entre lo que es actividad física, ejercicio y deporte. Entonces, ya con esto nosotros tendríamos que preguntarle al paciente, sobre todo, ¿cuántas veces realiza ejercicio? Sobre todo porque actividad física la realizamos todos, afortunadamente. ¿Alguien me puede decir qué es actividad física? ¿O cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio? Pues podrían ser los parámetros de frecuencia, intensidad y el hecho de que, por ejemplo, en el ejercicio va a estar condicionado ciertas condiciones y depende de qué quieran trabajar. Y bueno, eso es lo que yo tengo entendido por ejercicio. Sí, sí, está muy bien. Y sí, es correcto. ¿Alguien tiene alguna otra idea de cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio? Pues según yo el ejercicio va más enfocado a que si quieres realizar un entrenamiento, como bien dijo la compañera, tiene que tener una duración, una intensidad y como otra característica que no me acuerdo para poder llegar a una meta. Y la actividad física pues es cualquier que realizamos cualquier movimiento durante un periodo de tiempo determinado. Exacto. Sí, exactamente. Ambas están en lo correcto. Actividad física es cualquier movimiento exactamente que nosotros realizamos. Bañarse, vestirse, peinarse, de hecho subir escaleras, ¿no? Eso también es una actividad física porque a veces la gente lo confunde. Uno le pregunta a los pacientes, oye, ¿haces ejercicio? Sí, claro, yo estoy subiendo y bajando las escaleras todo el tiempo. No, eso no es ejercicio. Un ejercicio tiene un método y un sistema. Eso es lo que hace la diferencia a la actividad
actividad física. Entonces, obviamente el ejercicio va a tener también un preestiramiento, un calentamiento previo. Entonces, eso es lo que diferencia. O sea, no estiro ni hago un calentamiento para subir escaleras, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser como muy precisos para que nosotros podamos dirigir correctamente las preguntas con nuestros pacientes, ¿no? Hacerles precisamente esta observación. ¿Hace actividad física o hace ejercicio realmente? ¿Ok? Por poco que sea. Es importante saber cuántos días a la semana lo hace y cuánto tiempo ocupa. Cuando veamos ejercicio les voy a decir por qué es importante determinar el tiempo del ejercicio. Hay que preguntar también a los pacientes si han sido sometidos a algún tipo de cirugía, ¿ok? En la literatura nos hacen referencia, sobre todo, o en este capítulo, a la cirugía de tipo bariátrico, pero no es exclusiva. Las cirugías bariátricas no, ¿cómo les diré? No son determinantes para modificar un estado nutricional de una persona, no son las únicas. Podemos encontrar también colecistectomías, podemos encontrar apendicectomías, cualquier cirugía que involucre la cavidad abdominal puede interferir con la funcionalidad del tracto gastrointestinal y luego entonces sí tener alguna repercusión nutricional. Entonces no es exclusiva la cirugía bariátrica. También si nos da tiempo, es un tema que también les agrego, no viene en el programa, hay muchas cosas que no vienen, pero las vemos. Vemos un poquito de lo que son las cirugías bariátricas, ¿ok? Y aquí tenemos la tabla que representa a los dos cuestionarios que tenemos. Uno, el primer cuestionario que tenemos es el de frecuencia de consumo de alimentos. Como el nombre lo dice y lo marca, ¿qué tanto o con qué frecuencia nosotros consumimos cierto grupo de alimentos? Está enfocado como a los grupos. Tenemos el grupo de los lácteos, de las proteínas, de las grasas, de los azúcares, por ejemplo. Entonces yo voy a preguntarle a un paciente. Generalmente se pregunta por semana. Es más fácil preguntarles por semana. Entonces, a la semana, por ejemplo, ¿cuántos días come usted carne? ¿Y qué tipo de carne también? ¿Ok? Sí se puede preguntar. A la semana, ¿cuántas veces toma usted refresco? A la semana, ¿cuántas veces come usted carne? Entonces, nos enfocamos a grupos de alimento que son como pilares en una dieta, más saludable para una persona, ¿ok? Y aquí, si ustedes tienen ahí su hojita, podrán ver una vez a la semana, 2 veces a la semana, de vez en cuando, casi nunca, etcétera. Entonces, uno va anotando ciertos alimentos y con qué regularidad. Esto nos permite conocer hacia dónde se inclina la balanza, ¿sí? El paciente nos va a decir a qué grupo de alimentos se inclina. Si yo les preguntara a muchos de ustedes, porque luego lo hacía en el salón, levantando la mano, por ejemplo, ¿quién, por ejemplo, come todos los días pan? Pues, todo, levantando las manos, o tortillas, casi todos, ¿no? Leche, pues igual, casi todos. Entonces, de esa manera nos damos cuenta de cómo está equilibrada o no una dieta, porque el equilibrio nos habla de los porcentajes sobre todo los macronutrientes, ¿ok? Entonces, este es el cuestionario de consumo de alimentos. ¿Tienen alguna duda sobre este? ¿Dudas, preguntas sobre este? No, Yo tengo ¿No? una no, pregunta. doctora. ¿No? Yo sí ¿Alguien tengo más? una pregunta, doctor. Sí, dime. Bueno, no concretamente sino por el que subió en la... Déjame ver si aquí viene. Sí, sí viene, no, En la olvídalo, sí viene carpeta. acá. Por ejemplo, en el caso de aceites, mantequillas, todas esas grasas que no son como frías, puras vegetales, como podría ser a lo mejor las nueces, los frutos secos, perdón, las nueces o los aguacates. En ese caso también se contaría el aceite, la mantequilla o la manteca que utilicen para cocinar otros alimentos, ¿verdad? No nada más sería el directo.
Sí. El que agarró la cucharadita de mantequilla y se la puso en el pan. O sea, no solo eso, sino también el que va con, pues sí, como tal, con el con los alimentos Sí. para preparación. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenemos dos tipos de grasas. Las grasas que van con proteína y las grasas que van sin proteína. ¿Ok? Así se dividen en el cuadro dietético para cálculo, se dividen así, grasas con proteína y grasas sin proteína. Las que van sin proteínas, por ejemplo, son los aceites utilizados para el cocinar los alimentos, para freírlos, que son todo lo que conocemos del aceite de las marcas estas de Nutrioli, los de cánola, los de maíz, todos estos. Son aceites que son sin proteínas, grasas, perdón, sin proteínas. La mantequilla también podría entrar ahí, a menos que realmente fuera mantequilla, porque acuérdense que tenemos margarinas. Entonces, si es una margarina, entra ahí. Si es una mantequilla casera, entra en grasa con proteína, ¿ok? Y dentro de las grasas con proteínas tenemos a las oleaginosas, al aguacate, por ejemplo, que son grasas, pero que además tienen aminoácidos. Entonces, ahí ya tenemos como esta pequeña diferencia, pero sí incluye esos. Así, eso es lo que tenemos como que plantear o diferenciar y ya entonces preguntar por ese tipo de grasas, más en concreto, ¿ok? Una vez por semana, 2 veces por semana, etcétera. Ahora, aquí la desventaja del consumo de frecuencia de alimentos es que no nos dice cuántas porciones. En esta imagen sí tenemos las porciones o las raciones, pero en el otro, en lo que nosotros preguntamos de manera normal, no. O sea, el paciente no se va a acordar hace una semana o si frecuentemente cuál es la cantidad de arroz, por ejemplo, que consume. O sea, no nos va a decir cuánto. Esa es la diferencia entre el de 24 horas. El cuestionario de 24 horas o el recordatorio de 24 horas es el análisis de la comida de un día anterior. Entonces, nosotros le tenemos que preguntar al paciente el día anterior qué desayunó, qué comió, qué cenó, y él sí se va a acordar por el tiempo que tiene, que por ejemplo, anoche, pues yo anoche, por ejemplo, me tomé solamente una taza de té y una rebanada de pan tostado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy anotando aquí, bueno, aquí le pondría cena, la hora y, por ejemplo, té con pan. Entonces voy a poner una taza de té y una rebanada de pan tostado. Eso es lo que sí me permite observar el recordatorio de 24 horas, son las cantidades. Las desventajas del recordatorio es que a lo mejor ayer, que fue domingo, fue el cumpleaños de alguien, o a lo mejor a alguien se le ocurrió de la casa traer no sé, a lo mejor unos tacos, y yo generalmente o frecuentemente no como tacos, pero alguien ayer pues lo trajo, o a lo mejor ayer sí compraron no sé, algo que no comemos siempre. Pues sí, alguna golosina o algo, y no es de siempre. Entonces, esa es como la diferencia, las ventajas y las desventajas, ¿ok? Las desventajas pues son esas, se limitan a un día y no es lo frecuente, a diferencia del otro, ¿ok? En cuanto al ejercicio que ustedes van a hacer, van a escoger un día de esta semana y van a ir anotando lo que van consumiendo durante todo un día, ¿ok? Entonces van a ir anotando ahí en la hojita que tienen de recordatorio de 24 horas, van a ir anotando la hora, ¿ok? Hay otra columna que creo que dice la ocasión, me parece, y quiere decir si es desayuno, comida, cena, etcétera, ¿ok? ¿A dónde lo colocarían? Y desde temprano, chicos. Entonces, por ejemplo, si voy a tomar una taza de té o un plato de cereal o unos huevos o una taza de leche, no sé, lo que sea, y lo van escribiendo, ¿ok? Y lo van anotando acá.
con el Sistema Mexicano de Equivalentes van a ir anotando cuánto equivale en calorías a esas porciones. Ahorita les enseño cuáles son las porciones, ¿ok? Yo creo que lo vamos a hacer mañana, ¿qué es? Miércoles. Yo creo que sería lo más conveniente para que cualquier duda que tuvieran ya la checáramos mañana si es que tuvieran duda. ¿Dudas hasta aquí con este recordatorio de 24 horas y lo que tienen que hacer? Yo tenía una duda, Sí. pero no sobre la tarea. La tarea queda para mí clarísima. Ok. Por ejemplo, en el caso de que nuestro paciente esté bajo, por ejemplo, tome algún suplemento o algo así, igual lo anotamos en el recordatorio de 24 horas, Sí. o porque, por ejemplo, bueno, yo pensando un poquito más, no sé, por ejemplo, en el caso de los deportistas, Ajá. entonces, en ese caso, en ellos, ¿qué sería más recomendable? Si utilizar la frecuencia, la tablita de frecuencia de consumo, o mejor el de recordatorio de 24 horas. El de recordatorio, porque ellos son como más estrictos en su régimen alimenticio. Entonces, se controlan un poco, se controlan mejor, son mucho más apegados. En el caso de que estén tomando algún suplemento, sí sería recomendable que llevaran el suplemento para ver cuál es, y en el envase del suplemento dice cuánto es la porción y cuánto equivale a cuánto contiene una porción de lo que de lo que contiene ese suplemento, y preguntarle al paciente cuánto es lo que consume. Entonces nos puede decir una taza, un vaso o un plato. Aquí ya tengo las porciones para que les vaya yo mostrando precisamente cómo es esto. Pero sí es importante en ellos manejar como más estricto, más apegado el análisis de sus alimentos, porque nos da porciones. Ok, doctora, muchas gracias. Y eso Ajá. también aplicaría para, por ejemplo, en el caso de que estén tomando tratamiento como, o sea, bueno, no sé, tomando vitaminas o algo así. En esos No, casos. Ok. no, para vitaminas no. Sí, bueno, ok, ¿alguna duda otra o pregunta, comentario? ¿No? Bueno, ok. Vamos a pasar a los gráficos alimenticios. ¿Qué son los gráficos alimenticios? Son herramientas que se utilizan para poder Doctora, orientar. disculpe, una duda. Sí, dime. También es que, bueno, no nos aparecía archivo del recordatorio de 24 horas, solo el de frecuencia de alimentos. Pero, o sea, también tenemos que hacer el de 24 horas, que es ¿No cada les quien como a su aparece? formato. Me habían dicho que sí les aparecía el de 24 horas, pero no el de frecuencia. En nuestro caso creo que es al revés, doctora, porque de hecho ahorita acabo de buscar y no aparece el de 24 horas, aparece el de frecuencia alimenticia, el Excel. Ah, ok. Ajá, igual. Pero el de 24 horas está en la carpeta, en la del inicio, la que les envía al inicio. Creo que está ahí. ¿La que son imágenes? Ándale, exacto. Ah, ok. A ver, revisa y díganme, porque yo conjunté en esa carpeta varios documentos. Ajá, y viene como imágenes para que la puedan imprimir. Nada más me checan eso, no sean malitos, por favor. Sí, doctora, ahorita lo checo. Bueno, ok. Bueno, continúa entonces y ahorita me comentan, ¿no? Los gráficos alimenticios, les decía, son herramientas que se utilizan para orientar a las poblaciones o de manera individual a cada persona sobre cómo puede seguir una dieta saludable, ¿ok? Ese es el objetivo. ¿Cuáles son los gráficos que se manejan? Tenemos varios en nuestro país. Ahorita vamos a ver cuáles. En Estados Unidos se maneja la pirámide alimenticia, y lo distribuye por colores.
Estos colores representan cada grupo de alimento. Aquí no vienen como los dibujitos o las explicaciones, ¿ok? Esta es su pirámide alimenticia, que si bien es claro, pues no les funciona porque es un país con mucha obesidad. Entonces, pues no les funcionan estos gráficos. Entonces, nos explica, por ejemplo, el anaranjado, que son los cereales, verde verduras, rojo frutas, amarillo aceites, azul productos lácteos, morado carnes, etcétera. Estas las pueden encontrar en internet, no hay ningún problema. Tenemos un sinnúmero de gráficos alimenticios, solamente es para que ustedes vean más o menos cuáles son las características de los gráficos en cada país. La pirámide española, cada país, chicos, engloba o conjunta sus alimentos que son más comunes que ellos consumen, que son los que se utilizan más. Y vean, por ejemplo, todos los países europeos, el uso o el consumo del vino es una cuestión de cultura cotidiana, normal, que se consuma vino. Por lo tanto, la pirámide española sí incluye el vino dentro de su gráfico alimenticio. Y otro punto más, vean, aquí está el aceite de oliva, que después vamos a hablar de ¿ok? Del aceite de oliva. Entonces, este es otro gráfico alimenticio muy bueno y muy parecido a todos los demás. Siempre ponen en la base a los cereales y van escalando hasta los menos que se deban de consumir, que son las grasas saturadas. Entonces, en ese orden están más o menos distribuidos los gráficos. El trompo venezolano es igual que una pirámide, pero está invertido. Vean, la base, los cereales, y van aquí disminuyendo con los alimentos y terminan con las grasas, ¿ok? Entonces, es más o menos lo mismo. Tenemos, por ejemplo, la pirámide vegana. La pirámide vegana sí nos indica las porciones de los alimentos, por ejemplo. Aquí sí nos dice cuántas cucharadas, cuántos mililitros, a diferencia de otros gráficos que no nos dicen qué tanto. ¿Ok? Entonces, esta es otra propuesta. Este es un gráfico francés. Por ejemplo, utiliza como una escalera. Aquí sí nos dice cuántas porciones. Por ejemplo, nos dice de 1 a 2 porciones, por ejemplo, de alimentos cárnicos, 3 porciones de productos lácteos. Aquí no sé qué sea de cereales. Ya no me acuerdo. Bueno, ¿qué es esta palabra? 5, por ejemplo, porciones de frutas y de verduras, de manera muy ocasional, lo que es la sal, las grasas, los azúcares. Aquí ponen el agua, vean, por ejemplo, ellos pues sí toman agua de la llave. Entonces, es un gráfico, ¿cómo se llama? Francés. Entonces, pues también está bien el gráfico francés porque sí nos dice las porciones. Este es un gráfico argentino. Este es un gráfico argentino y casi se pirateó, digo yo, nuestro plato que desarrolló la Asociación de Diabetes. Ahorita les voy a enseñar cuál. Porque utiliza un plato y ahorita les voy a enseñar el plato de esta asociación, cómo lo divide, ¿ok? Y bueno, aquí pone la mitad de frutas y verduras, se parece al plato del buen comer también. Aquí pone legumbres, lácteos, carnes, pero tampoco pone porciones, ¿ya vieron? Más actividad física, le ponen aquí y le ponen menos sal, ¿ok? Es un gráfico argentino. El de nosotros es un gráfico también bastante interesante, pero yo creo que aquí me voy a quedar porque ya son 5 para la hora, ¿ok? No sé si haya dudas o preguntas en cuanto a los gráficos, los pueden encontrar en internet, ahí los pueden ver. ¿Dudas o preguntas hasta acá, chicos? No, doctora. ¿No? ¿Encontraron No, lo de doctora, las todo bien. imágenes? ¿No? Ok. ¿Encontraron lo de las imágenes?
¿Sí Sí. está el recordatorio de 24 horas? Sí, doctora, así está. Sí, Ah, perfecto, ok. Entonces, ese es el que vamos a trabajar, ¿ok? Ahí vamos a ir anotando alimento por alimento. Pero ya sea, yo creo que el jueves o el viernes, cualquiera de esos 2 días. Pues ahora ya todos los días son iguales. Antes les decía yo que sábado y domingo no, porque el sábado y domingo uno comía otras cosas que frecuentemente no lo hacía. Entonces, pero pues ahora creo que todos los días son iguales. Ya no importa si es sábado o si es domingo, de todos modos estamos en las mismas condiciones. Entonces, como valoren ustedes, que no sea un día que sea diferente, pero que se apegue lo más a su, a su comida habitual, ¿ok? Para que lo vayamos realizando poco a poco. Bueno, chicos, pues entonces hasta acá nos quedamos. Ya descargué mi lista y pues nos vemos el día de mañana, ¿ok? Ok, Váyanse a desayunar. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. hasta mañana.